Jorge Newbery estudió en los Estados Unidos, se diplomó en ingeniería, administró y gerenció aquí un adelanto tecnológico en aquel momento que era la luz eléctrica, la iluminación, la energía eléctrica. Bueno, digamos, son gente que ha podido traspasar fronteras. En ese sentido, Dirgala hizo más o menos lo mismo. Dirgala es un hombre que, si bien nació en Polonia, pasó por Francia como resistencia en su paso por la Fuerza Aérea de su país. De allí se fue a la Real Fuerza Aérea Británica. De la Real Fuerza Aérea pasó a la República Argentina y finalmente terminó sus días en Brasil. O sea que podríamos decir de atrás para adelante que fue brasileño, argentino, inglés, francés y nació en Polonia. Dirgala, Ricardo Dirgala. ¿Por qué Ricardo? Ricardo se llamaba Rizar Dirgala. Lo que ocurre es que cuando esta gente emigraba, ubiquémonos 70 años atrás o 60 años atrás, se le solía traducir el nombre y Rizar fue traducido aquí en Argentina como lo que aparentemente es como Ricardo. Nació en Polonia en 1910, concurrió a una escuela politécnica y estudió en un lugar que en muchos países del este de Europa se le llama gymnasium, como se le llamaba en la antigua Grecia, no porque hicieran gimnasia, sino porque era una preparación completa para el hombre, tanto para la mente como para el cuerpo. Y como tantos otros jóvenes de esa época interesados en el quehacer aeronáutico, ustedes figúrense que él nació en 1910, más o menos la época en que fallece Jorge Newbery, pocos años después de los vuelos de los hermanos Wright. O sea, es una época donde todo estaba creándose en el mundo aeronáutico. Y como otros, y me viene a la memoria Sergei Korolev, se dedicó a los planeadores, a volar en planeadores y a competir, y con bastante éxito en algunos aspectos. Obtuvo una licencia de vuelo en planeador cuando era muy joven y tuvo varios éxitos en el sentido de batir varios récords en su país. Acá estamos viendo, por ejemplo, un recorte que Pablo ha conseguido del año 35, donde se habla de los éxitos del joven Dirgala, que tendría unos 20 años en esa época, un poquito menos, 16 años. Se anota en la Fuerza Aérea. A los 20 años se enrola en la Fuerza Aérea de su país. La Fuerza Aérea de su país en aquel momento tenía una serie de cursos similares a lo que se estudia en el Instituto Universitario Aeronáutico de la República Argentina, donde se hace la carrera militar y a la vez la carrera de ingeniería. Se traslada a Francia como parte de la resistencia de los aviadores polacos y al poco tiempo Francia también cae bajo la bota de Hitler. ¿Qué hace? Se va a la Real Fuerza Aérea de los Estados Unidos con un grupo de otros militares e ingenieros polacos como voluntario en la Real Fuerza Aérea de Estados Unidos, sí, de Inglaterra. Cuenta Pablo que en el fragor del combate, en la batalla de Inglaterra, Dirgala sube a su Spitfire y despega sin darse cuenta que había un mecánico atrás en la carlinga. Y obviamente el avión había quedado mal balanceado, tuvo que volver y aterrizó y se golpeó bastante y el avión quedó bastante maltrecho y creo que el mecánico también. Pero pese a esos avatares propios de lo que es el fragor del combate, Dirgala hacia el final de la guerra es admitido como oficial de la Fuerza Aérea, pese a no ser un nativo del Reino Unido. Bueno, más allá de su trabajo como oficial y como ingeniero, bueno, acá están algunas hojas de vuelo de la época que Dirgala fue oficial de la Fuerza Aérea. Más allá de su paso en esa fuerza como piloto, se dedicó a trabajar. El caso que estamos viendo aquí en pantalla se llamaba Enzian. Es una especie de avioncito volador propulsado por combustibles líquidos, propulsado por una mezcla de agua oxigenada, o sea, peróxido de hidrógeno, y, déjenme leer, hipermanganato de calcio soluble en agua. Muchos de nosotros de chicos hemos hecho algunas experiencias con peróxido de hidrógeno débil, hipermanganato de potasio, que al mezclarlos generan una reacción fuertemente exotérmica, liberando gran cantidad de vapor de agua. Bueno, este tipo de cohetes funciona así. De alguna manera se mezclan estos dos compuestos, se genera esa reacción, se genera una gran cantidad de vapor de agua y eso es lo que impulsa el cohete. El Enzian tenía algún tipo de control rudimentario, la propulsión que podía darle su motor de peróxido de hidrógeno no era muy potente, por eso se puede ver aquí en los dibujos. Aquí se pueden ver unos cohetes asociados que se denominan JATO, Jet Assisted Takeoff.
Son cohetes que se utilizan para el momento del despegue porque el propio motor cohete que trae el Enzian en su interior no es suficiente como para hacerlo volar directamente desde el piso. El Enzian en sí mismo se desarrolló para reemplazar el primer cazacohete de la historia, que fue el Messerschmitt 163, que era más peligroso para los pilotos que lo manejaban que para el enemigo. Se han matado varios de los pilotos del Messerschmitt 163, solamente derribó 9 aviones enemigos, y se cuenta que uno de los pilotos accidentados que falleció solamente se encontró parte del traje y las antiparras, porque los compuestos químicos que lo propulsaban lo quemaron. Entonces se desarrolló el Enzian en ese sentido, y en toda esa investigación de esos ingenios voladores capturados en Alemania, desarrollan en Dirgala un fuerte interés por todo lo que sea combustibles líquidos. Los combustibles líquidos tienen una serie de particularidades que son muy interesantes, o sea, permiten empujes de largo tiempo, permiten acelerar y hasta cortar el empuje de los motores, o sea, son para diversos. En aquel momento la oferta del gobierno argentino del general Perón era muy atractiva, porque les ofrecían a todos estos científicos sueldos buenos, les ofrecían trabajar en su campo de acción preferido, en el caso de Dirgala, este tipo de armas autopropulsadas. Les ofrecían un país estable. Ustedes imaginen la Europa de posguerra, la Polonia a la cual Dirgala podría haber vuelto y decidió no hacerlo. Era, para los cánones de hoy, muy rudimentario. Los planos de control tenían solamente 3 posiciones posibles, un sistema radiocontrolado, valvular, bastante difícil de guiar, al no ser un sistema de movimiento continuo, no había forma de poner los planos de control en posiciones intermedias, era o todo o nada. Entonces, la manera de controlarlo era con unos sistemas de escape de áncora, que hacían que los planos se movieran varias veces durante un determinado lapso de tiempo para provocar cambios en el Dirgala conoce a Tabanera, a Teófilo Tabanera, que había creado hacía poco tiempo la Sociedad Argentina Interplanetaria, que es, si no la primera, una de las primeras sociedades de ese estilo en Sudamérica, tengo entendido, Roberto. La primera, muy bien. Con todo un equipo de gente entusiasta, difusora del todo lo que tuviera que ver con el espacio y con el quehacer aeroespacial. Tabanera, en aquel entonces, a la sazón, era un importante directivo de YPF, viajaba mucho, se conoció, se codió con los principales difusores de la actividad aeroespacial de aquel momento, y creó en Argentina esta sociedad que Tabanera, que Dirgala integró desde sus primeros momentos. Se le encomienda el diseño del primer aeromóvil, que fue el Tábano. Y dice la leyenda que le puso ese nombre de Tábano un poco en honor a Teófilo Tábano. Este motor con los tanques intercambiables en cada vuelo, justamente porque era muy corrosivo lo que le utilizaban, pero curiosamente la tobera era reutilizable, cosa rara para un misil militar que se destruye teóricamente en cada vuelo, pero la había hecho reutilizable para poderla probar en banco. Era una cámara de combustión de metal recubierta internamente en una mezcla de fibrocemento, como el de las chapas de los viejos galpones. Se recubría a mano, y con solo recambiar ese recubrimiento ablativo del fibrocemento se podía usar hasta 2 y 3 veces. Pero bueno, a mí me resulta, no sé a ustedes, pero me resulta muy interesante ver estas cifras y ver este diseño, porque esto, teniendo los elementos, uno se lo puede hacer en el fondo de la casa. Y es como si Dirgala le estuviera hablando 60 años atrás de lo que se hacía en Inglaterra, de lo que él trajo a Argentina, de sus tablas, nomogramas. Dirgala trajo muchísimo material y publicó muchísimo material. Y bueno, lo logró. Primero fue un prototipo y se lo lanzó desde un Calquín, solo planeando, para comprobar lo que decíamos al principio, que el conjunto motor-cohete era funcional y podía volar, si bien con el motor apagado, pero bueno, volaba, peso, balanceo perfecto, sistemas eléctricos y electrónicos. Y el segundo a mediados del mismo año, pero esta vez con el motor-cohete. Es muy interesante destacar que el Tábano estaba hecho, salvo el motor, casi íntegramente de madera, y alcanzaba una velocidad de cálculo de Mach .81, o sea, un cohete de madera de los años 50 y que era casi supersónico. Debe haber sido bastante interesante ver cómo quedaba. Desde luego esto no quedaba nada, después de un vuelo de esto no se recuperaba, pero cómo quedaría, cómo habrá soportado la estructura de madera del Tábano la onda de choque, que ya se empieza a formar bastante antes del número Mach. Lamentablemente, como tantas cosas pasan en el país, el proyecto Tábano finaliza en un momento, se cancela en 1951,
en pleno auge del desarrollo tecnológico argentino, seguramente sobrepasado por otros proyectos, puede haber sido también por cuestiones presupuestarias, inclusive por asuntos políticos. Se sabe que Kurt Ank tenía mucho contacto, tenía mucha afinidad con el general Perón. No se sabe si Dirgala y otros científicos que trabajaban en aquel momento, otros técnicos que trabajaban en aquel momento en la industria militar argentina tenían esa misma llegada al máximo estamento del poder político, pero es probable que alguna relación haya tenido en cuanto a la cancelación de unos proyectos en favor de otros. Se lo traslada, se lo invita a trasladarse a la recién creada fabricaciones militares, hace unos años que se había creado esta entidad, y por decreto de General Perón en 1954 se crea CITEFA, que en aquel momento era el Consejo de Investigaciones Tecnológicas para las Fuerzas Armadas. Hoy se llama CITEDEF, en su momento se llamó Instituto de Investigación, ha cambiado varias de nombre, pero básicamente es una intención muy saludable que tuvo el gobierno de aquella época de generar un nexo entre el complejo industrial y el complejo militar, como para hacer desarrollos específicamente dedicados a la defensa. Ayer el profesor Salvador Martínez, citando, creo que textualmente o parafraseando ideas de Jorge Newbery, decía que quien domina el espacio aéreo domina un montón de cosas, diría yo, y un poco la industria para la defensa, nos guste o no, la defensa en sí, el militar en sí, uno de sus objetivos es evitar la guerra, y la industria de la defensa, nos guste o no, es motor de muchísimos avances tecnológicos, es a la ciencia y la tecnología, es un motor muy importante. Y bueno, CITEFA ha sido y es al día de hoy un motor muy importante en el desarrollo de la tecnología argentina. Pero es posible afirmar, a través del desarrollo de su tábano, utilizando tecnología legacy, por supuesto, de las Fuerzas Armadas alemanas, pero a través del desarrollo de su tábano fue un pionero de la cohetería argentina. Bueno, les dejo las referencias y los agradecimientos del autor, de Pablo, a la familia Dirgala, a Thomas Capica, que es un curador del Instituto Smithsoniano en la ciudad de Washington. Los que puedan les recomiendo ir al Smithsoniano, les paso el aviso. Frank Winter, lo mismo, otra persona que ha colaborado mucho con Pablo. Y bueno, todo esto está en el libro de Pablo. No les voy a hacer mucha propaganda porque van a creer que se los quiero vender y no es mi intención para nada. Espero no haber sido demasiado aburrido. Cualquier consulta la dirigen a Pablito. Ese es su mail. Y muchas gracias por la atención dispensada.